Para empezar con esta unidad de estadística no paramétrica en R, vamos a trabajar con la comparación de dos muestras independientes. Entonces, cuando tenemos una variable que se va a distribuir de forma no paramétrica en dos grupos, podemos contar con pruebas que evalúen, por ejemplo, la varianza de ambos grupos, la variabilidad de la variable de respuesta que se está comparando, o podemos hacer una comparación de una estadística de tendencia central que para este caso, por tratarse de datos no paramétricos, va a ser la mediana. En métodos paramétricos ustedes saben que se trabaja esa comparación con la media. Y en estadística robusta existen también otras medidas de tendencia central que se llaman indicadores de tendencia central robustos. Entonces aquí lo que podemos hacer es ya sea comparar la mediana de estos grupos o comparar también su variabilidad. Otras pruebas nos sirven para conocer los supuestos que tienen estas pruebas no paramétricas. La estadística no paramétrica no va a ser siempre lo mismo que los métodos de distribución libre. Hay algunos métodos que no tienen ningún supuesto, pero no es el caso de pruebas como por ejemplo Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. No se debe confundir una cosa con la otra porque sí hay supuestos. Lo que sí es cierto es de que estos métodos asumen que la distribución de probabilidad que toma la variable de respuesta es no normal. Entonces veamos acá el script. En este primer script voy a cargar estos paquetes dplyr, foreign, unos que me permiten el manejo de los datos, la descripción de los datos. DeskTools, por ejemplo, es para descripción de datos. ggplot y dplyr, que nos van a permitir trabajar con tidyverse, así como rstatics, que es la versión de tidyverse para correr pruebas estadísticas comunes como el test de Shapiro-Wilk o el test de Mann-Whitney. Y también vamos a trabajar con estas paqueterías para poder hacer algunos gráficos en particular. La data que voy a utilizar es la que ya hemos trabajado anteriormente, database insulinoresistencia, donde se relacionaban las características antropométricas de un grupo de pacientes adultos con la resistencia a la insulina, que es un factor de riesgo, por ejemplo, de diabetes y de otras enfermedades de curso crónico. Y aquí voy a utilizar el paquete foreign para abrirlo. Ya hay en el canal una cápsula de R que nos explica los diferentes métodos para abrir, para importar datos que tengan diferentes formatos, como podrían ser SPSS o Excel o CSV. Y esto pues lo estoy almacenando en un objeto llamado data1. Esta orden en particular nos permite guardar las etiquetas. Y eso está bien porque al guardar las etiquetas podemos facilitarnos el manejo de los niveles de las variables categóricas, sobre todo si esas variables van a ser ordinales. Entonces, a mí me gusta hacer las bases de datos en SPSS y las tengo ahí almacenadas y el manejo es muy sencillo para el ingreso y para la elaboración del data frame. Y ya después hacer el análisis va a resultar mucho más sencillo en R cuando hacemos la importación de ese archivo de SPSS a través de foreign. Voy a agregar esto a la memoria activa y pues esta data frame ya la conocemos. Aquí están las características como talla, edad, y las variables ya no aparecen codificadas porque de hecho hemos agregado los códigos. Cuando utilizamos la versión CSV, por ejemplo, para insulinoresistencia teníamos los valores 0 y 1, ahora ya aparecen acá. Incluso aparecen las etiquetas que están almacenadas en SPSS. Y el primer análisis que voy a realizar va a consistir en comparar
el valor del índice de masa corporal, que es la relación que hay entre el peso y la talla de un individuo, y la resistencia a la insulina. Diversos estudios nos han demostrado de que a medida que el índice de masa corporal es más alto, es más probable que una persona presente resistencia a la insulina. Eso quiere decir que una persona que tiene obesidad en comparación a una persona que no tiene obesidad va a tener mayor probabilidad de presentar resistencia a la insulina, porque la obesidad o un peso mayor van a estar siempre relacionados con el desarrollo de resistencia a la insulina por una gran cantidad de mecanismos fisiopatológicos. Entonces, lo primero que tenemos acá es que, como ya he cargado la paquetería de dplyr, puedo utilizar aquí algunas funciones como el pipe, y estoy diciendo para la data 1, que es el objeto donde almacené mis datos, haga lo que sigue, y eso sería agrupar por resistencia a la insulina, y después que nos muestre un summarize, que sería un resumen indicando la media del índice de masa corporal, el cuartil 1 y el cuartil 3. Y esto es comparar los valores de índice de masa corporal con esas estadísticas propias para la estadística no paramétrica entre los que son resistentes y los que no son resistentes a la insulina. Entonces aquí está la orden, la corro. Y bueno, entonces si esto no apareció acá es porque no se había cargado la primera orden. Ahora sí. Y aquí está el cuadro. El cuadro me dice la mediana de el índice de masa corporal en personas que no tienen resistencia a la insulina va a ser de 26.7 unidades. Mientras en las personas que tienen resistencia a la insulina, el valor promedio del índice de masa corporal es 30.9. Esto se clasifica como obesidad y esto se clasifica como sobrepeso. Entonces, en promedio, las personas que tienen resistencia a la insulina son obesas o tienen obesidad grado 1. Y en promedio, las personas de este estudio que no tenían resistencia a la insulina se clasificaban como que presentaban sobrepeso. Es una investigación que se realizó aquí en Guatemala, y lamentablemente pues aquí en Guatemala hay muchos factores de riesgo nutricional que hacen que, por ejemplo, la obesidad sea un tanto mayor que en un país como Perú. Y bueno, aquí tenemos los valores del cuartil 1 y el cuartil 3 para ambos grupos. Y ahí están. Entonces ya vemos desde el análisis descriptivo que sí, de hecho, ha de haber una relación entre estas dos variables, porque el índice de masa corporal es mayor a medida que las personas presentan resistencia a la insulina. Y luego voy a hacer el test de Shapiro. Pero vean, aquí es donde empieza a funcionar este paquete que se llama RStatics, porque la versión del test de Shapiro en comandos de base R es shapiro.test. Entonces aquí utilizo una estructura de pipe de tidyverse, que es del paquete dplyr, y puedo solicitar el Shapiro test del índice de masa corporal entre los que son resistentes a la insulina y los que no lo son. Corro esta sintaxis y ya tengo que la variable de respuesta no se distribuye de forma normal en el grupo que no tiene resistencia a la insulina. Entonces, si tenemos uno de los grupos que no tiene distribución normal, podríamos optar, dependiendo del riesgo que queramos correr, de trabajarlo como paramétrico o no paramétrico. Para este caso, y para ilustrar los procedimientos que veremos hoy, vamos a elegir la vía no paramétrica. Y en esa vía yo también voy a hacer el boxplot a través de ggplot. Y aquí sería en el eje X insulino resistencia y en el eje Y el índice de masa corporal. Y como vamos a tener dos boxplot, quiero que aparezcan en colores diferentes dependiendo de si son o no resistentes a la insulina. Entonces por eso la función aquí fill me está haciendo referencia a la variable insulino resistencia que está en el eje X y que es una variable categórica. No podría poner aquí en fill una variable
cuantitativa, tiene que ser la variable de agrupación. Y lo que solicito es el boxplot, por eso escribo -boxplot. Entonces, para la data 1 realice ese gráfico que tenemos acá. Esto nos permite ver la distribución de probabilidad de los datos, que más o menos vemos que sí es relativamente normal. De hecho, en el grupo normal, ¿verdad? Aquí tenemos algunos valores atípicos y si no los tuviéramos, pues esto sería mucho más normal que esto. Pero si tuviéramos que elegir en un análisis para esto, podría valer la pena cualquiera de los dos, el enfoque paramétrico y no paramétrico aquí. No es tan evidente que debamos de usar estadística no paramétrica. Pero vamos a ver que esto ya lo analizamos anteriormente con estadística paramétrica y cuáles son las funciones que cuenta, con las que cuenta R para estadística no paramétrica. Entonces, utilizando siempre el paquete rstatics que trabaja con base de tidyverse, yo digo, para la data 1 corra la prueba Wilcox test del índice de masa corporal en función de la resistencia a la insulina. Y es así que yo corro esta sintaxis y ya tengo aquí mi test de Wilcoxon. Este, como ustedes recordarán, es el test, lo voy a anotar acá, de suma de rangos de Wilcoxon, que también se conoce como el test de Mann-Whitney. Y aquí aparece el valor P, ¿verdad? Este valor P es un valor estadísticamente significativo y nos está diciendo que la mediana poblacional del índice de masa corporal, que es nuestra variable cuantitativa, sí varía significativamente en función de si el paciente tiene insulinoresistencia o no la presenta. Y ese sería el resultado. Pero también podemos evaluar el tamaño del efecto. Esta es una función también de rstatics. Eso quiere decir que solo corre si nosotros hemos cargado el paquete rstatics y si estamos trabajando con el paquete dplyr, por ejemplo, y por eso aquí tenemos el pipe. Y tiene la misma sintaxis, IMC en función de resistencia a la insulina. Pero el comando ahora cambia con una variante que dice f-size, de tamaño del efecto. Entonces me va a mostrar el tamaño del efecto que tiene, con la que se clasifica esta diferencia. Ya sabemos que hay una diferencia significativa de estas medianas, pero ¿qué tanto varían, verdad? ¿Cómo es la clasificación del efecto de esa diferencia? Para eso utilizo Wilcox F-size. Y lo que me da acá es un estadístico que está acá. Podemos visualizar los detalles de estas pruebas en la página que les he compartido. La página que nos habla de este paquete que se llama rstatics. Pero aquí mismo nos dice cómo se clasifica el tamaño del efecto o la diferencia en este caso, y es moderada. Lo que nos está diciendo de forma práctica es que el índice de masa corporal varía entre personas que tienen resistencia a la insulina y quienes no la tienen de una forma moderada. O sea, es un factor que podría considerarse importante. Y las otras opciones gráficas con ggplot podría ser, me permiten hacer otros gráficos similares a los que se realizan en ggplot. Y aquí es lo mismo, trabajan con la sintaxis de tidyverse y con la lógica de tidyverse. Para la data 1, el comando ahora se llama ggboxplot. Pertenece a el paquete que se llama ggpower. Ahí está. Y ggboxplot, definimos aquí los ejes, cuáles son las variables. Y aquí en X, insulinoresistencia, y en Y, IMC. Esos van a ser también ahí los mismos identificadores de los ejes X y Y. Y podemos agregar un color dependiendo del grupo al que pertenecen estos pacientes. Es equivalente a lo que
a la orden que teníamos acá de fill. Es una sintaxis relativamente sencilla. Y aquí podemos agregarle una paleta de colores y hacer una delimitación del eje Y. Es una gráfica, si se dan cuenta, similar a la que habíamos observado. Sin embargo, con el paquete ggstatplot, como ya lo hemos visto, este sí nos presenta unas diferencias importantes, como podrían ser que, en primer lugar, se utiliza el comando ggBetweenStats y en el eje X está la insulinoresistencia, en el eje Y el índice de masa corporal. Estas serían las etiquetas similares a como las definimos en otra gráfica de cualquiera, incluso de gráfica de base. Pero lo importante acá es que donde decimos type, le vamos a asignar np, que significa non-parametric, no paramétrico. Veamos otra vez la sintaxis. Para la data 1, usando un pipe, haga lo siguiente. El comando ggBetweenStats va a ser el específico para comparar grupos de variables cuantitativas cuando los grupos son independientes. Esa es la condición. Entonces ggBetweenStats es para estos datos que tienen que son independientes. Los grupos son independientes entre sí. Y el resultado que vamos a obtener acá lo voy a correr. Y aquí se está generando. Bueno, este nos muestra la distribución de probabilidad de los datos. O sea, son distribuciones de probabilidad posiblemente no paramétricas. Tienen una similitud, no son tan alejadas de lo paramétrico. Aquí está el valor de la mediana para el grupo normal, su tamaño de muestra, y para el grupo de insulinoresistencia y su tamaño de muestra. Para estos casos los grupos no son equilibrados, eso tal vez ya no va a ser un problema para este paquete. Tenemos 10 contra 56 para esta función estadística que se llama Mann-Whitney. Aquí tenemos el valor del estadístico de Mann-Whitney, lo podemos visualizar, el valor P correspondiente, un estimador del tamaño del efecto, el intervalo de confianza para el estimador, o para que es una media de diferencias, una mediana de diferencias. Y en este caso la mediana de las diferencias no incluye al 0, porque va de menos 0.28 a menos 0.86, el 0 estaría por acá. Eso quiere decir que la diferencia no es significativamente diferente de 0, y la cantidad de observaciones. Entonces vamos a dejar esto por un lado. Y para finalizar, aquí está cómo se hace con los comandos de base. Con los comandos de base únicamente escribimos aquí Wilcox test. Vean, aquí es con punto. No tenemos que cargar nada. La variable índice de masa corporal en función de insulinoresistencia. Este mismo comando me sirve para cuando los grupos están relacionados o son independientes. Entonces por eso le ponemos la opción pair false. Y yo quisiera que desplegara el intervalo de confianza correspondiente a la diferencia de medianas, que es un intervalo de confianza para datos no paramétricos. Aquí aparece el valor P, es el mismo que hemos visto por allá, el estadístico de Wilcoxon. Y una diferencia de medianas que no incluye al 0. ¿Ya? Esta sería la diferencia. La mediana de las diferencias es la que aparece acá. Entonces hay otros datos que no nos está dando la versión de RStatics, pero por eso siempre es bueno conocer los comandos de base. Aquí tenemos que para comparar las distribuciones de los datos, o sea, ya hicimos el análisis, pero nosotros deberíamos de partir de aplicar este análisis si las distribuciones son similares y también si la varianza es equivalente, o sea, si hay homoceasticidad. Y para poder evaluar si las distribuciones de probabilidad que vemos acá son equivalentes, podemos usar el test de Kruskal-Wallis, es el test de Kolmogorov-Smirnov para comparar dos distribuciones. Entonces yo aquí voy a hacer un filtrado
solo para las personas que son resistentes a la insulina y las que no lo son. Y lo que voy a comparar es, voy a almacenar esos filtrados en dos objetos llamados D1 y D2. Y voy a comparar de esos objetos D1 y D2, que son dos bases de datos, una que no contiene los resistentes a la insulina y otra que sí. Voy a comparar la distribución del IMC, ¿verdad?, en D1 y en D2 para saber si la distribución, dado que en D1 solo está el IMC de los pacientes que tienen resistencia a la insulina y aquí solo el IMC de los que no tienen resistencia a la insulina, hago la comparación y me dice que la distribución de probabilidad no es similar porque se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula que iba a ser las distribuciones de probabilidad son iguales. La hipótesis alternativa, las distribuciones son diferentes. El problema de esta prueba, y por eso yo no la uso, es que cuando hay una diferencia significativa, ¿verdad?, sobre todo si la diferencia es grande, esto me va a decir de que las distribuciones son estadísticamente diferentes. Entonces por eso esta prueba no siempre es funcional, ¿verdad? Y lo va a hacer cuando los datos no varían en comparación de la mediana. Entonces por eso es mejor correr el que se llama Ron's test, que sería el test de Wolowitz. Y este test lo que hace es también preguntarse si la distribución de probabilidad, que las tenemos aquí graficadas, de esta variable varía en ambos grupos. Entonces viene en el paquete DeskTools. Yo ya lo tengo instalado y aquí solo estoy llamando a la función. En el canal recordarán que hay un video donde nos habla acerca de cómo se puede utilizar, gestionar los paquetes de R. Y esta es una función. Sin abrir el paquete, obviamente ya debe estar instalado. Yo puedo llamar DeskTools y con dos puntos su función. Y entonces la sintaxis es similar a lo que hemos visto. Índice de masa corporal en función de resistencia a la insulina. La alternativa es dos colas. Solo nos dice las distribuciones son diferentes o no. Y aquí me dice que no son diferentes. Entonces yo le voy a creer a este porque el otro tiene problemas. Entonces Kolmogorov-Smirnov para eso no me sirve si hay diferencia significativa en las medianas de los grupos. Aquí eso no importa. Entonces sí podemos aplicar el test de Mann-Whitney porque las distribuciones de probabilidad, aunque varíen, no varían significativamente, ¿verdad? Se distribuyen los datos de una forma similar. Y el otro criterio es que hubiese homocedasticidad. Tal vez no siempre lo tenemos en cuenta, pero el test de Mann-Whitney, si bien nos dice de que no importa que los datos no sean normales, sí nos dice que las distribuciones deben de ser similares. Y lo mismo para el test de Kruskal-Wallis. Y otra cosa que nos dice el test de Mann-Whitney es que los datos deberían de ser homocedásticos. Entonces, el test de Bartlett, que ya lo vimos, es del comandos de base y es IMC en función de resistencia a la insulina, cuando esta variable debe estar definida como un factor, siempre, ¿verdad? Entonces me dice, como no se rechaza la hipótesis nula, se considera que la variabilidad de los grupos de comparación es similar. Pero si es que las distribuciones no fueran similares y también tendríamos el problema que no hay homocedasticidad, lo que podríamos utilizar es un test que casi no lo hemos escuchado. Y este de hecho lo he encontrado en el libro del profesor Carlos Porras Cerrón, pruebas no paramétricas usando R. Y este nos dice que podría utilizarse si las distribuciones no son equivalentes. Y está en esta paquetería RBA y de memoir. Y entonces yo la voy a cargar acá. Y ya está cargada. Entonces el comando es fp.test. Y aquí hago la comparación siempre de las dos, de los IMC en un grupo y en otro grupo. Debo de tener la sintaxis así. No como esta sintaxis que me dice IMC en función de insulinoresistencia, sino que debo de crear de primero un vector donde aparezcan solo el índice de masa corporal de los resistentes a la insulina y otro vector donde aparezcan los no resistentes a la insulina. Y bueno, aquí me dice, ¿para qué estamos haciendo con este? Estamos comparando, ¿verdad? Comparando
las medianas. No estamos comparando la distribución ni la variabilidad de los datos. Estamos comparando las medianas del índice de masa corporal. Y esto nos rechaza la hipótesis nula. Este test lo podríamos utilizar sobre todo si los datos no tienen distribuciones similares. Y bueno, aquí hay otro ejemplo en el cual estamos aplicando este test de Kolmogorov-Smirnov para determinar si la distribución de probabilidad de la variable de respuesta es igual en hombres y en mujeres. Aquí voy a hacer esta corrida y aquí me dice que la distribución de la variable de respuesta en ambos grupos ahí sí es similar, ¿no? Pero desde antes yo he hecho la prueba de comparar la mediana de esta variable que se llama OMA y R entre hombres y mujeres y he encontrado que no hay diferencia. Por eso es que aquí encontramos también que las distribuciones de probabilidad son similares. Y podría aplicar también el test de Runge para poder comparar esas distribuciones. No lo haré. Finalmente, pues esto es lo que les estaba comentando. Esta que es otra variable cuantitativa que se llama OMA y R y nos da una idea de qué tan probable es que una persona tenga resistencia a la insulina. Valores más altos nos hablan de personas que sí tienen resistencia a la insulina. Entonces vemos que la distribución de la variable cuantitativa, que es OMA y R, entre hombres y mujeres, es similar. Con esto hemos terminado esta primera sintaxis sobre la comparación de dos muestras independientes.